Bienvenidos a este importante evento. Se quedan con Gabriela Alcalá, reportera y conductora de radio y televisión. Gracias, Ángel Tor, compañero locutor de Europa. La Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, FEPRIT, les da la más cordial bienvenida al tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte desde la sede virtual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, que preside la maestra en Derecho Mirna Araceli García Morón. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con nuestros importantes participantes. Buen día a todos. Su servidor, Alejandro César Vázquez Rubio, presidente de la FEPRIT, con al menos más de 40 años en los medios de comunicación de prensa, radio y televisión. Antes que todo, les doy la bienvenida a este tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte, que hasta hace 3 años iniciamos con esta idea y también entusiasmo, apoyado claramente por la Coordinación de Comunicación Social de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Un saludo especial. Pero mi reconocimiento en esta ocasión es también a la nueva presidenta, bienvenida, maestra en Derecho, Mirna Araceli García Morón. Aquí hay la presencia de líderes de opinión, también de diferentes actores que están dentro del ámbito de protección civil, y hay que establecer que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Inclusive hay que recordar que estamos en guerra con ese enemigo invisible que es un coronavirus. Aquí se suman lo que es, pues, desastres, huracanes, inundaciones, sismos, terremotos, desbordamiento de ríos, de laderas, por lo cual es una vez más necesario establecer el mapa de altos riesgos. Es lo que estamos nosotros proponiendo y convocando a través de los medios masivos de comunicación. Su servidor, pues ya hace algunos añitos cubrimos inclusive el huracán Gilberto, que afectó la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Allí inclusive sobrevolamos a través de un helicóptero esa zona, vimos cuestiones muy delicadas, y ese reportaje se imprimió una plana completa en El Sol de México. Ahí está el testimonio, pero también en nuestro haber hemos estado en el grupo de noticieros de Organización Radio Fórmula en la noche, en lo que nos dio la oportunidad de ganar un Premio Nacional de Periodismo, muy satisfecho, pero fue sobre el tema de San Juan Ixhuautepec. Y así también otros antecedentes como editor en su momento en 1985 del Periódico de México. Cubrimos toda la trascendencia, los episodios desde el lugar de los hechos, inclusive vivíamos por allí en Tlatelolco, y obviamente de un simple reportero me volví en un actor ciudadano. Pudimos hacer no rescates, pero sí contribuir a que se diera la vinculación, entrega de víveres, y entonces allí nos nace no tanto el espíritu altruista, sino la voluntad de crear algo por amor a la humanidad, y es en nuestra trinchera a través de los medios de comunicación que en este momento represento, que son bastantes, que inclusive ya han trascendido nuestras fronteras, están también en Europa, están en diferentes partes de América Latina, en Estados Unidos. Pues estamos tratando de hacer esa conciencia, y siempre con el apoyo de instituciones serias y autónomas, como es este caso,
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y para no hablar más sobre el tema, quiero agradecer a la CODEN y obviamente mi corazón late muy fuerte precisamente cuando está cerca de la CODEN. Así que comencemos, amable auditorio, y es lo siguiente. Muy buen día. Con el cordial saludo de la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, agradezco a la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión la distinción que me fue conferida para participar en este tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte, evento en el marco de las acciones emprendidas por el Estado de México para proteger los derechos humanos en la prevaleciente pandemia. Se realizan en medios digitales por segunda vez consecutiva. Comentar la protección de los derechos humanos en contextos de desastre hace necesario recordar que el respeto a la dignidad de las personas constituye el valor sobre el que deben erigirse todas las acciones estatales tendientes a su protección, pues a través del reconocimiento de esta, el ser humano puede lograr sus fines y así cristalizar su proyecto de vida. En este sentido, de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprenden sendos compromisos adquiridos por países como el nuestro, México, al ratificarla en primera instancia para respetar los derechos y libertades reconocidos en esta, así como para garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que esté sujeta a su jurisdicción. Y en segunda, de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades. De tal suerte que la acción estatal tendiente a la protección de las personas que se encuentren en su territorio conlleva la obligación internacional de México para hacer prevalecer la dignidad en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. También es importante comentar lo relativo a la salud, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación y a un nivel de vida adecuado al ambiente sano. He mencionado tales derechos porque considero que son los que pueden verse inminentemente en riesgo ante desastres naturales como el de 19 de septiembre que se conmemora en México y que implica la ineludible responsabilidad estatal para otorgar la protección y la asistencia a todas las personas, pero en primera instancia a quienes resulten directamente afectados, por la inmediata necesidad que tendrán de satisfacer necesidades tales como alimento, agua, alojamiento, protección a la salud, etc. Nosotros tenemos que estar en armonía con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé como obligaciones gubernamentales la protección, el respeto y la garantía de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, que no sea divisible y progresividad, de tal suerte que la prevención de cualquier forma de violación a esto también es un compromiso internacional. En consecuencia, es deber gubernamental anticiparse cómo habremos de enfrentar estos efectos de desastres naturales que ineludiblemente seguirán suscitándose en nuestro país y que implica que su política de protección civil deba ser preventiva e íntegra, o mejor dicho, integral, enfocada a la gestión de riesgos de desastre, pero orientada también a considerar la primordial realización de derechos durante las contingencias.
a igualdad entre hombres y mujeres, la alimentación nutritiva, el acceso a la cultura, a la educación, al trabajo, labor que implica la actuación de los 3 ámbitos de gobierno. Por ello, nuestro país ha emprendido esfuerzos para anticiparse a los efectos adversos de los desastres naturales, así como para mitigarlos, que se materializa en la normatividad y en los planes de acción, que por ende son retos a superar y áreas de oportunidad en las que la actuación de los organismos públicos que protegen los derechos humanos inciden cuando resulta necesario por la presunta comisión de violaciones a derechos fundamentales, en especial al tratarse de personas en condiciones de vulnerabilidad que se acentúa en tales contextos. En nuestra entidad, en el Estado de México, corresponde a la Comisión de Derechos Humanos la investigación, la capacitación, la promoción y la divulgación de los derechos fundamentales, así como su protección y defensa, en cuyo marco se llevan a cabo acciones preventivas en pro de las personas, así como la investigación de presuntas violaciones a tales derechos por actos u omisiones de naturaleza administrativa atribuibles a autoridades estatales y también, municipales. Esta Defensoría de Habitantes está siempre presta para ejercer sus atribuciones. Tengan ustedes la plena seguridad que este organismo permanentemente brindará apoyo, protección y defensa de los derechos humanos, aún en la natural excepcionalidad de los contextos de desastre. Esta Comisión de Derechos Humanos tiene la convicción de que la suma de voluntades y esfuerzos entre las instituciones públicas y la sociedad civil son indispensables para enfrentar las situaciones de contingencia que pongan en riesgo los derechos humanos y que ponen a su disposición sus servicios las 24 horas del día, todos los días del año, a través de nuestros medios digitales de contacto, así como el número telefónico 800-99-9-4000. Simplemente quisiera terminar mandándoles y transmitiéndoles un saludo muy afectuoso de parte de nuestra presidenta, de la maestra Mirna García Morón, quien nos ha instruido estar al pendiente para atenderles en todo momento. Muchísimas gracias a todos ustedes y sobre todo a los organizadores por esta amable invitación. Hola, es un placer para mí acompañarlos en esta serie de pláticas. Mi nombre es Delia Bello y yo les hablaré sobre la importancia de la información que emite el Servicio Sismológico Nacional a la sociedad, tanto nacional como internacional. El Servicio Sismológico Nacional empezó a funcionar desde 1910 y a emitir información relacionada con los sismos. Es decir, daba la localización y la magnitud de un sismo. Este es un sensor conocido como Beaker de 12 toneladas que se instaló por primera vez en la estación en ese momento de Tacubaya, aquí en la Ciudad de México. Ahora es el Museo de Geofísica y ahí pueden encontrar este primer sensor instalado en México que colaboró con una red de estaciones ubicadas a nivel mundial. La información que publica el Servicio Sismológico es, primero que nada, el día que ocurrió un evento sísmico, la hora, tanto en hora local como en hora UTC, porque esta información también es empleada por instancias internacionales, la magnitud, ya hablaremos enseguida de la magnitud porque es un valor tan importante, la latitud y longitud, es decir, la ubicación de un sismo, y la localización, es decir, la distancia más cercana a la población con cierta cantidad de población y la profundidad. Tan solo durante el 2000
2020 se ubicaron 30,000 eventos en la República Mexicana. Hubo 3 eventos de magnitud considerable en ese año, uno el 4 de enero, el 22 de mayo y el 23 de junio. El servicio ubica desde sismos de magnitud considerable, como fueron estos, o el que ocurrió el pasado 7 de septiembre, hasta eventos de magnitud mucho más baja, menores a 3, que se encuentran, que tienen su epicentro en diferentes regiones del país. ¿Por qué esta información es importante emitirla de manera rápida, sobre todo cuando se trata de sismos importantes o de magnitud considerable? Bueno, vivimos en un país altamente sísmico y el Servicio Sismológico colabora con otras instancias de protección civil, como son el Centro Nacional de Prevención de Desastres, es decir, CENAPRED, y otras instancias de protección civil. Entonces, por ejemplo, también el CAD, el Centro de Alerta de Tsunamis. Entonces, cuando esta información es emitida de manera rápida, estos centros se ponen a trabajar para empezar a actuar con los diferentes protocolos dirigidos a cada comunidad. Los daños que pueden ocurrir después de un sismo pueden ser muy variados, desde en algunos casos un tsunami, por ejemplo, los sismos que se encuentran cercanos a la trinchera. Entonces las poblaciones cercanas a la costa podrían verse afectadas por un tsunami, pero en otros casos, no sé, algunos que se encuentren cerca de presas hidroeléctricas o centrales nucleares, como la que tenemos aquí en Laguna Verde, o en cualquier otra zona, hospitales, por ejemplo, que necesitan ser evacuados de manera rápida o cómo deben de actuar ante un sismo, es necesario que cuenten con esta información de manera rápida y oportuna. Es por eso que la información emitida por el Servicio Sismológico Nacional es de vital importancia para el país. Y ahora, para estudios posteriores a los sismos, ayuda, por ejemplo, a los ingenieros civiles, a los ingenieros estructurales, a diseñar las construcciones de manera más resiliente. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Es un breve video sobre la importancia del Servicio Sismológico Nacional y la información que emite a la sociedad y cómo esta información colabora con otras instancias para que los daños sean a la población en general sean menores. Gracias. Queridos amigos de la FEPRIT, soy José Luis Arevalo y ya saben que me da muchísimo gusto poder participar con ustedes en este nuevo encuentro, en este tercer foro que año con año ustedes han venido realizando, ahora la tercera edición. Quiero agradecerles, sobre todo a nuestro querido Alejandro, la oportunidad de dirigirles unas palabras en este año tan complicado. Y bueno, pues trataré de resumir un poquito las ideas de lo que tiene que ver lo que hemos vivido el año anterior, el año 2020 y ahora este 2021. Yo recuerdo que el año pasado les comentaba de esta guerra que la humanidad ha venido enfrentando. En aquel entonces empezábamos a enfrentar contra un enemigo completamente invisible, extremadamente pequeño, y que paulatinamente nos iba aterrorizando al grado de que nos tenía encerrados en nuestras casas. A un año de distancia, seguimos de cierta forma encerrados en nuestras casas, ya con la manera de vivir mucho más adaptada a este coronavirus, a este enemigo invisible, nada indefenso, bastante letal, y que paulatinamente no solamente nos cambió la vida, sino que se ha llevado consigo a miles y miles de vidas en todo el mundo. Y nuestro país, pues obviamente, no es la excepción. ¿A qué nos enfrentamos este 2021? ¿A qué nos hemos venido enfrentando en esta nueva guerra? Que ya no solamente es contra el coronavirus, ha sido una guerra en muchos ámbitos, en muchos sectores de la sociedad. Podemos empezar, obviamente, por el tema de la pandemia. Tenemos más de 250,000 muertos, según las cifras oficiales. Súmele usted a aquellos que no han sido contabilizados o que no han sido catalogados dentro de la enfermedad del SARS-CoV-2. Enfrentándonos a nuestra soledad, a nuestro encierro, a no querer estar en el lugar donde supuestamente estamos más seguros, que es nuestra casa. Si a esto le agregamos otro factor importantísimo que se ha destapado en este año, y es la violencia intrafamiliar.
¿Quién no iba a pensar en un momento de pandemia donde las familias mexicanas han estado el 80% de sus días metidos en su casa, que se incrementaran las cifras de los niveles de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la violencia contra las mujeres? Esta es otra guerra a la que hemos venido enfrentando a lo largo de este año y que no ha habido una solución inmediata. No se sabe cómo atacar. Familias desintegradas, familias que no han sabido apreciar el hecho de estar justamente así, en familia. Eso en el ámbito familiar. En el ámbito profesional, ha sido un año muy difícil. Y lo decía yo hace muy poco tiempo en la Cámara de Diputados. Nosotros los periodistas actualmente nos tenemos que enfrentar a tres, no enemigos, pero en tres frentes. Por un lado, el frente en donde están todos aquellos pseudoperiodistas, aquellos que se dicen ser periodistas porque traen un teléfono, una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram o escriben por Facebook utilizando un seudónimo y se hacen llamar periodistas. Los que realmente somos periodistas nos tenemos que enfrentar a ellos para mantener nuestra credibilidad y mantener sana y salva esta maravillosa profesión que es el periodismo. Nos tenemos que enfrentar también, por supuesto, a las dificultades del trabajo del día a día, al miedo a no ser contagiados o a no contagiar y a poder llevar a cabo nuestro trabajo al 100%. Y somos muchos los que formamos parte de esta federación, los que la integran además desde hace muchos años, que día a día se levantan muy temprano, como el querido Alejandro, y va detrás de la nota arriesgando todo, arriesgando la vida, arriesgando la salud, arriesgando lo que sea con tal de tener la información. Felicidades. Y también nos tenemos que enfrentar, hay otro frente en esta guerra, al desprestigio, a la crítica, muchas veces sin sustento, por parte de los líderes, específicamente uno que está en Palacio Nacional, que se ha dedicado a, de alguna manera, desprestigiar a todo aquel periodista que no está con él, que no habla a favor de él, o que simple y sencillamente es crítico y da a conocer la realidad por la que está pasando este país, porque hay dos realidades, la que se habla en Palacio Nacional todas las mañaneras y la que nosotros como reporteros y periodistas queremos dar a conocer todos los días y que estoy casi seguro que se acerca más a la verdad. Así que bueno, ha sido un año muy complicado, un año no de guerras a lo mejor, en lo que conocemos como tal, como una guerra de armas y bombas, pero sí en otros sectores nos está descubriendo y nos está permitiendo que nos reinventemos, que seamos distintos, que hagamos un trabajo distinto al que siempre hemos venido haciendo, porque la vida ha cambiado. Hay un antes y un después a esta pandemia. Y un año 2021 también muy significativo, ya pasando al tema de la guerra. Y en lo personal, en el año 2001, corría el año 2001, cuando aquellos atentados del 11 de septiembre, allá en los Estados Unidos, que nos cambió la vida en muchos sentidos. A 20 años de distancia, los estadounidenses siguen recordando lo que pasó en las Torres Gemelas de Nueva York. Como si ellos, y lo hacen de una manera como si fueran las víctimas en todo esto. Y sí hay víctimas, pero también son victimarios. Y a 20 años de distancia, después de haber visto lo de las Torres Gemelas, nos damos cuenta también, los que hemos estado en el campo de batalla, que los estadounidenses también han hecho, tienen muchos méritos, por haber recibido un castigo como tal. Un país que invade, un país que atropella, un país que quiere imponer su democracia en lugares muy distintos a Occidente. Y como ejemplo está Afganistán. También 20 años. La guerra de Afganistán, que empezó en octubre de aquel 2001, después de los atentados en las Torres Gemelas, tiene su epitafio, tiene su final 20 años después, y las cosas regresan a como estaban. El talibán, que estuvo escondido en las montañas, entrándose en Pakistán, regresa a ocupar el puesto que tenía antes de la invasión estadounidense, y cobrando venganza muy a su estilo de todos aquellos que los apoyaron, y recuperando lo que al parecer les habían quitado. Así que el año 2021 lo vamos a recordar por muchas razones. La continuidad de este coronavirus, de esta pandemia, que sin lugar a dudas llegó para quedarse. La lucha de los periodistas por querer mantener nuestra credibilidad y hacer respetar la profesión más bella, que es el periodismo. Y por el otro lado, que va a aparecer en los libros de historia, el fin de una guerra, como fue Afganistán, 20 años después, para que las cosas regresaran
a como estaban antes de la invasión. ¿Qué nos deparará? ¿De qué platicaremos el año 2022? No lo sé. Lo que es un hecho es que sin lugar a dudas nosotros los periodistas que estamos día a día buscando la noticia tendremos muchas historias que contar porque la vida ha cambiado. Así que mi mejor mensaje es: no perdamos la esperanza, no perdamos el deseo de hacer cada día un mejor periodismo y sobre todo no perdamos el rigor periodístico, que es lo que nos tiene que caracterizar, que contemos realmente la realidad y lo que vivimos, que nuestras historias, nuestros reportes, nuestras narraciones estén basadas en hechos de los que somos testigos, porque si algo nos ofrece el periodismo es ser justamente eso, testigos de la historia. Soy José Luis Arevalo, les agradezco muchísimo esta oportunidad, les mando un fuerte abrazo y el mejor de mis deseos para ustedes y sobre todo en casa también, para que la salud y la bonanza esté todos los días en la mesa de su hogar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es para mí un honor y placer el poder participar en este tercer Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte, organizado por la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, FEPRIT. Agradezco muy en especial a su presidente, locutor Alejandro César Vázquez, por esta invitación. El tema que voy a abordar el día de hoy es movilidad y transporte desde la gestión integral de riesgos. Iniciaré comentando que tuve la oportunidad de ingresar al sistema de transporte colectivo, mejor conocido por todos nosotros como el metro, hace más de 33 años. Al conocer el objetivo primordial de dicho sistema de transporte, el cual se encuentra vinculado y relacionado con la profesión y formación en seguridad industrial, protección civil y gestión de riesgos que tengo, atrajo más mi atención y curiosidad por adentrarme a su funcionamiento. Dicho objetivo es proporcionar un servicio público de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte tienen los habitantes de la Ciudad de México y sus zonas conurbadas. Pues bien, los conceptos seguro y eficiente estimularon mi curiosidad para saber cómo se lograba tal cometido, ya que dichos conceptos eran la piedra fundamental para la movilidad del sistema de transporte colectivo y lo que ofrece a lo más de 5.5 millones de usuarios que a diario utilizan sus 12 líneas, las cuales durante el año 2019 movieron a más de 1.655 millones de usuarios. Las cifras para el año 2020 descendieron en un 43%, movilizando a solo 935 millones de usuarios. Con estos datos nos podemos percatar del impacto que tiene la pandemia de COVID-19, y es precisamente en este contexto cuando interviene la seguridad y eficiencia aplicada a la movilidad. Vivimos un ejemplo completamente real en medio del transporte, considerado como columna vertebral en la Ciudad de México. Ante la presencia de este letal virus, la movilidad se vio impactada en la ciudad, ya que una de las principales medidas de salud implantadas es el resguardo en nuestros hogares, para disminuir la probabilidad de contagio por COVID-19. Así es como un aspecto de la seguridad se puso de manifiesto, toda vez que el sistema de transporte colectivo no cerró sus líneas, siguió funcionando, pero con medidas de seguridad para la salud encaminadas a disminuir los contagios. Esta pandemia del virus SARS-CoV-2 superó todos los pronósticos sobre el nivel de contagio y mortalidad, de tal suerte que para llevar a cabo un viaje, disminuyendo el riesgo por contagio, se establecieron medidas encaminadas a disminuir aglomeraciones en la entrada de las estaciones y andenes. Se repartieron entre los usuarios caretas, cubrebocas, se dispensaba gel en la línea de torniquetes y en las correspondencias entre las líneas, se colocó señalización y carteles alusivos a los cuidados al entrar y a viajar en los trenes. Asimismo, señalética especial de sana distancia en los pisos de los andenes, previo al abordaje de los trenes. Audios con mensajes para concientizar a los usuarios sobre la mejor forma para viajar. Se les ofreció información útil tanto para su viaje como para su cuidado, en familia,
y evitar en la medida de lo posible un probable contagio. Dichas medidas se han llevado a cabo durante 18 meses, permitiendo la movilidad de todos los capitalinos, lo que ha permitido que el sistema de transporte colectivo a 52 años de su puesta en marcha siga brindando un servicio seguro por más de 19 horas al día. Los últimos acontecimientos sucedidos en la línea 12, el incendio en una subestación eléctrica, así como el alcance de trenes en la línea 1, no dejan más que la interrogante del trabajo que se está aplicando en los niveles de seguridad en las instalaciones del sistema de transporte colectivo. Sin embargo, esta vulnerabilidad detectada con diferentes variables es lo que precisamente ha puesto en marcha una nueva forma de atacar la problemática para mitigarla, aplicando una gestión prospectiva. El reto actual, visto desde la gestión integral de riesgo de desastres, el cual lo podemos definir como un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, que considere la planeación para prever cualquier riesgo, ya sea provenientes de los fenómenos naturales o bien de origen antropogénico. Por lo tanto, el identificar y conocer las vulnerabilidades que tiene el sistema de transporte colectivo en el ámbito de la gestión integral de riesgos nos va a permitir anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarnos ante el impacto de cualquier amenaza como la vivida por esta pandemia de COVID-19. De hecho, al prepararse ejecutando una gestión prospectiva para planificar y prevenir la conformación de un riesgo futuro y tomando en cuenta que aún no termina esta pandemia, nos encontraremos en el camino a mitigar pérdidas mayores, situación muy diferente a contener daños institucionales y de imagen, ya que nuestra visión estará enfocada a encontrar un cisne negro. Este es un suceso que es totalmente sorpresivo y fuera del ámbito de las expectativas regulares, de alto impacto y que es explicado en forma retrospectiva como si hubiera sido predecible o dando la impresión de que se esperaba que ocurriera. Esto es, la presencia de un problema que nadie pensó o imaginó. Luego entonces, recapitulando, un punto esencial que es el reconocer nuestras vulnerabilidades, estar preparados para enfrentarlas, saber cómo mitigarlas y ver siempre hacia el futuro, ciertos de que podemos enfrentar estas amenazas naturales o aquellas donde la mano del hombre está presente. Así, al aprender de estos peligros de una manera positiva, estamos siendo resilientes y con una visión más humana. Finalmente, una de las grandes enseñanzas que nos deja este resguardo sanitario es que al concentrar nuestras energías es necesario liberarla dirigiéndola a resolver proactivamente problemas físicos, emocionales y de colectividad en futuros inmediatos, cercanos, con la expectativa del menor daño posible. Amigas y amigos, espero que esta plática haya servido para reflexionar el sentido de nuestra movilidad y lo vital que es para las instituciones y, por supuesto, para todos los seres humanos, reconocer las vulnerabilidades y mitigarlas mediante procesos como la gestión integral de riesgo de desastres. Muchísimas gracias y hasta pronto.